orden del día y con fundamento en lo establecido por el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 29, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la lectura del punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que en el ámbito de su competencia mejore la supervisión en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas. Tengo el uso de la palabra y le pido al diputado Gerardo si me hace favor de tomar el lugar en la presidencia. Con permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Los que suscriben, solicito de igual forma, de igual manera solicito permiso para leer un resumen ejecutivo de la propuesta, toda vez que se encuentra debidamente publicada en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputado. Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 64ª Legislatura, con fundamento en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y su reglamento, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo, la presente iniciativa con proyecto de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. Nuestro país cuenta con una importante tradición migratoria, como todos sabemos, a lo largo de su historia, tanto de origen como de retorno, destino y tránsito. Por su ubicación geográfica existe un flujo de personas migrantes de paso por el territorio mexicano, una mayor parte de la que ingresa es no documentada. No obstante, son personas por las cuales se debe velar por el respeto a sus derechos humanos y sobre todo su dignidad. Las autoridades migratorias reportan que para 2021 hubo 187,000 eventos de personas extranjeras en movimiento por el país, provenientes principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, con una incidencia de 78.2% hombres y 21.8% mujeres, y claramente en 2022 y lo que va de 2023 se han rebasado estos números. La migración es un derecho humano reconocido a nivel constitucional e internacional. Una persona migrante que ingresa a nuestro país tiene derechos que tanto la sociedad como las autoridades de los 3 niveles de gobierno deben respetar. Reconocer la existencia de la migración no documentada en un país permite abordar la situación de una manera clara y contundente, buscando las alternativas para escuchar, entender y apoyar a los diversos grupos, niñas, niños, adolescentes, mujeres y en varias ocasiones en estado de embarazo estas mujeres, hombres, familias, adultos mayores, comunidades indígenas, integrantes de la comunidad LGBT, personas con discapacidad, siempre protegiendo de manera transversal sus derechos humanos con el fin de fomentar la regularización de su estancia en el país de manera ordenada y segura. En México, sin embargo, sigue imperando una política de contención y de detención ilegal, privando de la libertad a las personas en recintos que evidencian carencias y malas condiciones de trato. El proceso con el que es detenida una persona que no puede comprobar su estatus de ilegalidad en México es el siguiente. Se lleva a cabo al control migratorio en general, se le realiza al usuario la verificación migratoria, se revisa su estatus migratorio y al no poder comprobar su estatus, se le lleva a las personas a un centro de detención. Que valga decirlo, de manera ilegal. El reglamento del Instituto Nacional de Migración habla de entre 15 y 60 días hábiles para permanecer en un centro de detención, cuando la Suprema Corte de Justicia de nuestro país ha determinado que, siendo una falta administrativa, deben ser liberados después de 36 horas, obteniendo un estatus administrativo de protección con permiso a recibir una remuneración. En el número 4, se llevan a las personas al centro después de llevarlos a un centro de detención, se les brinda alojamiento por el tiempo que lleva a cabo su proceso y para finalizar, en todo caso, su estatus. Se retorna a su país con asistencia en todo momento y se le otorga una deportación. La Secretaría de Gobernación, específicamente el 26 de noviembre de 2021, publicó en el Diario Oficial de la Federación
el acuerdo por el que se emiten normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, con el propósito de regular las actividades en dichos recintos y velar por el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, señalando como responsable del cumplimiento al comisionado del Instituto Nacional de Migración la necesidad del gobierno mexicano de ofrecer insumos en lo concerniente a la atención a la población migrante, así como la contención y la regulación de los flujos migratorios en nuestro país. Esta situación ha llevado al endurecimiento de las políticas públicas de personas con este estatus irregular. La operación de estos centros es muy compleja y aunque muchas veces no son respetados sus derechos básicos, el Instituto Nacional de Migración tiene la obligación de operar estos centros apegado en todo momento a los derechos humanos universales. El informe especial de la situación de las estaciones migratorias en México, existen 30 estaciones migratorias en el país. Una de las estaciones con mejores condiciones para los migrantes, también tenemos que decirlo, es la que se encuentra en Zacatecas, y a pesar de que tiene muchas áreas de oportunidad, por palabras de los propios inquilinos que las utilizan en esta estación, es el estado donde las condiciones para los migrantes son mejores. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas tiene las siguientes atribuciones: supervisar el respeto a los derechos humanos en los centros de reinserción social del Estado, centros de internamiento y atención integral juvenil, separos preventivos, casas institucionalizadas, centros de rehabilitación, asilos de ancianos, instancias de albergue temporal o definitivo y de apoyo a los migrantes en tránsito. Las dependencias e instituciones dedicadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres o las destinadas a grupos en situaciones de vulnerabilidad. Recientemente, la noche del 27 de marzo, aconteció un incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en donde 39, ahora sabemos que 40 migrantes perdieron la vida y 27 fueron hospitalizados de forma grave. Este hecho ocurrió bajo circunstancias no muy claras y bajo la negligencia de las autoridades que la dirigían y estaban encargadas o eran responsables de protegerlos. Es importante que este hecho, como el que ocurrió en Chihuahua, por ningún motivo vuelva a pasar en alguna parte del país. Los migrantes en tránsito merecen que les sean respetados sus derechos humanos, pero sobre todo merecen que a toda costa sean salvaguardadas su integridad. Es de gran interés para nuestro grupo parlamentario que se cuente con una estación migratoria de calidad en nuestra entidad, que opere bajo las medidas de seguridad requeridas, que sea muy cuidadosa en la verificación de sus capacidades, que refuerce las medidas de prevención de cualquier incidente que atente contra la integridad de los migrantes que ahí se albergan y sobre todo que brinde certeza con la correcta operatividad de dicha institución. Por lo anterior expuesto y en pro de abonar a una migración ordenada y segura y con el fin de hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y salvaguardar en todo momento la integridad de los migrantes que transitan por nuestro estado de Zacatecas, en congruencia con la naturaleza de nuestros grupos migrantes en los Estados Unidos, es que sometemos a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que en el ámbito de su competencia mejore la supervisión en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas, de conformidad con lo siguiente. Primero, la honorable 64ª Legislatura del Estado exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que en el ámbito de sus competencias mejore la supervisión en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, sobre todo en sus capacidades y apegado al respeto de los derechos humanos de las personas que lo usan. Y segundo, con fundamento en el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se solicita aprobar la presente iniciativa con el carácter de urgente resolución por las consideraciones mencionadas en su exposición de motivos. Zacatecas, 18 de abril de 2023, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputado. Diputado presidente, si me permite suscribirme a la iniciativa del diputado, por favor. En los mismos términos, diputado José Juan, si nos permite. En los mismos términos. Diputado José Juan, permita que me abone por favor a su iniciativa. Galván Jiménez. Santa Cruz Márquez Solema, igual en los mismos términos, diputado JJ. Muchas gracias. La Viada Pinedo Ciderol Santa en los Cruz mismos Girardo, en los términos. mismos términos, diputado. Ramírez Muñoz José Serrano en los mismos términos. Gracias, compañeros. Yo creo que estamos viviendo una crisis migratoria en nuestro país, una crisis de gobernabilidad migratoria donde son necesarios cambios importantes que tienen que ver con las instituciones que trabajan, operan la migración en tránsito, sobre todo la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, donde tienen que haber no solamente cambios, una nueva ley de migración federal, una nueva estructura, pero sobre todo la concientización también de los albergues, de la sociedad civil en un problema, en una situación que pudiese no ser un problema en nuestro país, así que les agradezco muchísimo sus consideraciones, también exhortarlos a que como legislatura pudiésemos hacer un pronunciamiento no solamente contra la catástrofe que sucedió en Ciudad Juárez recientemente, sino como otras que han sucedido y que suceden todos los días a lo largo y ancho de nuestro país. Es cuanto. Presidente, en mi Adelante, calidad de diputada. secretaria de la Junta de Coordinación Política,